4 historias reales de Reddit que me hicieron desconfiar de la gente. Mi compañero de trabajo apareció en mi puerta. Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero necesito sacármelo de la cabeza. Cuando empecé mi nuevo trabajo, conocí a un chico que trabajaba conmigo. Era bastante raro, pero no de una manera que me hiciera pensar que estaba en peligro. Simplemente era socialmente incómodo. Al principio incluso me daba un poco de pena, porque los demás compañeros no se llevaban muy bien con él. Así que empecé a hablarle, y ese fue probablemente mi primer error. Me considero una persona bastante extrovertida, así que no me molestaba contar cosas sobre mi vida. Él empezó preguntándome cosas normales: dónde había crecido, qué estudiaba, qué hacía en mi tiempo libre, si tenía pareja. Hasta ahí todo bien, pero después las preguntas empezaron a ser demasiado personales. Quería saber detalles sobre mi relación, sobre mi novio, sobre mis anteriores relaciones. Incluso me preguntaba cosas sobre mi familia que yo no recordaba haberle contado. Al principio pensaba, bueno, quizá simplemente es una persona demasiado curiosa. Después empezó a escribirme fuera del trabajo. Primero eran mensajes normales, después comenzaron a llegar cada vez más tarde. A veces me escribía pasada la medianoche. Me decía que yo era una de sus únicas amigas y que confiaba mucho en mí. Yo creí que intentaba ser amable, pero poco a poco empezó a darme una sensación extraña. Una noche, aproximadamente a la 1 de la madrugada, me escribió. Me preguntó algo que en ese momento intenté tomar como una broma. Me dijo, si voy a tu casa y toco tu puerta, ¿me dejarías entrar? Yo le respondí que obviamente no. Entonces me dijo que tenía las llaves de una casa abandonada y que quería que fuera con él a explorarla. Le dije que no. Y ahí ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Después de decirle que no, tuve la sensación de que estaba afuera. No sé por qué. Simplemente miré por la ventana y ahí estaba él. Estaba caminando desde mi puerta hacia su automóvil. No puedo explicar lo que sentí, porque unos minutos antes yo estaba sentada en mi habitación pensando que aquel mensaje era simplemente raro. Y de repente él realmente estaba en mi casa. No le había dado mi dirección, no le había dicho que fuera y nunca le había dicho exactamente dónde vivía. Llamé a mi pareja inmediatamente. Estaba temblando. Durante las semanas siguientes siguió escribiéndome. A veces, varias veces al día. Me preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, si podía verme. Yo empecé a inventar excusas. Decía que estaba ocupada, que estaba afuera, que no podía salir. Finalmente me enteré de algo todavía peor. Hablé con otras compañeras de trabajo y descubrí que no era la única. Él hacía lo mismo con otras mujeres. Las conversaciones nocturnas, las preguntas personales, los mensajes constantes. Y aquella chica de la que hablaba tanto resultó que no era simplemente un lugar donde le gustaba ir. Aquella casa, según otra compañera, llevaba mujeres ahí. Después de eso, dejé de hablarle completamente. Durante mucho tiempo me pregunté si había exagerado. Pero cada vez que recuerdo aquella noche y pienso que estaba literalmente en mi puerta mientras yo estaba hablando con él por teléfono, se me pone la piel de gallina. Historia 2. Mi roommate tenía una habitación que nunca usaba. Nunca pensé que iba a publicar algo así, pero necesito contárselo a alguien porque desde que pasó no puedo dormir tranquila. Me mudé con mi roommate hace aproximadamente 8 meses. La conocí por una amiga de una amiga y durante los primeros meses fue todo completamente normal. Ella tenía 24 años, yo tenía 21 y las dos trabajábamos prácticamente todo el día. El departamento tenía 2 habitaciones. La mía estaba junto a la sala y la suya estaba al final del pasillo. Pero había algo extraño. Su habitación tenía una puerta pequeña al fondo. La primera vez que la vi pensé que era un mini closet. Le pregunté qué había ahí. Me dijo, nada, no la abras. Lo dijo riéndose. Yo también me reí. Pensé que simplemente guardaba cosas personales. Nunca volví a preguntar. Hasta que empecé a notar que algunas cosas de mi habitación desaparecían. Al inicio fue una
así que asumí que probablemente los había dejado en algún lugar y no me acordaba. Pero una noche ocurrió algo que me hizo cambiar de opinión. Llegué a casa aproximadamente a las 11. Mi roommate no estaba. Entré a mi habitación y dejé mi bolso sobre la cama y vi que mi cajón estaba abierto. Yo siempre cierro ese cajón, siempre. Lo revisé, no faltaba nada. Pensé que quizá lo había dejado abierto en la mañana. No le di importancia. Al día siguiente pasó otra vez. El cajón estaba abierto y esta vez había algo encima. Mi pulsera, la misma que había perdido semanas atrás, y me quedé mirándola durante varios segundos. No entendía cómo había aparecido ahí. Entonces escuché a mi roommate llegar. Le pregunté directamente si había entrado a mi habitación. Me dijo que no. Le enseñé la pulsera. Se quedó callada. Después me dijo: quizá la encontraste y no te acordabas. No quise discutir, pero esa noche hice algo bastante infantil. Puse un pequeño pedazo de cinta entre la puerta y el marco. Si alguien abría la puerta, la cinta se caería. Me fui a dormir. A las 3 de la mañana me desperté, no sé por qué. Simplemente abrí los ojos. Mi habitación estaba completamente oscura y escuché un ruido en el pasillo. Yo pensé que era mi roommate. Entonces escuché el sonido de mi puerta muy lentamente. Me quedé inmóvil. No quería moverme. La puerta se abrió unos centímetros y alguien se quedó parado afuera. No podía verle la cara, solo podía distinguir una silueta. No dije nada, la persona tampoco. Después cerró la puerta. Esperé aproximadamente 5 minutos antes de levantarme. Cuando encendí la luz, la cinta que había puesto en la puerta estaba en el suelo. Al día siguiente esperé que mi roommate saliera. Después revisé la casa y por alguna razón terminé frente a aquella puerta pequeña de su habitación, la que me había dicho que no abriera. La abrí y no era un closet, era una habitación pequeña y había cosas dentro, muchas cosas, cajas, ropa, fotografías y objetos que reconocí inmediatamente: mi camiseta, mi pulsera y mi otro arete, incluso una fotografía que yo había perdido hacía meses. Pero había algo que me hizo sentir peor. En una de las cajas había un montón de fotos impresas. Eran fotos mías, yo durmiendo, yo cocinando, yo sentada en el sofá, yo entrando al departamento. No entendía quién las había tomado hasta que vi una última fotografía. Era de mí durmiendo en mi habitación. La foto había sido tomada desde la puerta. Me fui del departamento ese mismo día. Nunca más volví a hablar con ella. Lo más extraño es que cuando le conté todo a mi amiga me preguntó: ¿estás segura de que esas fotos las tomó ella? Y honestamente no lo sé, porque había una cosa que nunca pude explicar. En varias de las fotografías, la puerta de la habitación aparecía cerrada. Historia 3. Mi novio insistía en cocinar todos los domingos. Mi novia llevábamos casi 2 años juntos cuando empecé a notar algo raro. Todos los domingos cocinaba él, siempre. Al principio me parecía muy romántico y adorable. Era una de esas cosas que me encantaban de nuestra relación. Los domingos por la tarde comprábamos ingredientes, poníamos música y cocinábamos juntos. Pero aproximadamente después de un año empezó a decirme que prefería hacerlo él solo. Decía que quería sorprenderme y pensaba que era romántico. Siempre preparaba la misma clase de comida: pasta, pollo, arroz, cosas completamente normales. Pero había una regla: nunca podía entrar a la cocina mientras estaba cocinando. Me decía: espera hasta que esté listo. Nunca pensé demasiado en eso hasta un domingo. Yo estaba en la sala viendo televisión cuando escuché que algo se cayó en la cocina. Entré. Él estaba agachado recogiendo algo del suelo. Cuando me vio se puso nervioso, demasiado nervioso. Me dijo que saliera. Yo me reí. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió: nada, y cerró una gaveta. No pensé más en ello, pero unas semanas después tuve una conversación con su hermana. Estábamos hablando sobre nuestra relación y ella me preguntó: ¿todavía cocina para ti los domingos? Le dije que sí. Su expresión cambió.
Le pregunté, ¿qué pasa? Me dijo, qué raro. Le pregunté por qué y ella respondió, porque eso era algo que él hacía con mi mamá. Yo sabía que su mamá había muerto antes de que nosotros nos conociéramos, pero nunca había sabido mucho sobre ella. Le pregunté qué quería decir. Su hermana me contó que su madre tenía una enfermedad y que durante sus últimos meses él se encargaba de cocinar para ella todos los domingos. Era una especie de ritual familiar. Hasta ahí no me pareció perturbador. De hecho, me pareció triste. Pero entonces me dijo algo que me dejó confundida. Él nunca le decía qué había en la comida. Le pregunté qué significaba eso. Ella me dijo, porque mamá tenía alergias muy graves. Me quedé callada. Mi novio sabía que yo tenía una alergia alimentaria, una bastante seria, y siempre había sido extremadamente cuidadoso con eso. O eso creí. Esa noche, cuando regresé a casa, esperé hasta que él estuviera dormido. Después fui a la cocina, abrí la gaveta que había cerrado aquel domingo. Habían varios frascos. Algunos eran especias normales, otros no reconocí. Había uno pequeño sin etiqueta. Lo abrí, tenía un polvo blanco. No sabía qué era, no lo toqué. Al día siguiente lo llevé a analizar y descubrí que no era veneno. Era un suplemento alimenticio completamente legal. Pero había algo escrito en la parte posterior del frasco. Una fecha. La misma fecha en la que su madre había muerto. Pensé que quizás simplemente lo estaba usando como parte de algún ritual personal. Entonces encontré algo peor. En el fondo de la gaveta había una libreta. Era de su madre. No sé por qué estaba ahí, pero la abrí. Las primeras páginas hablaban sobre recetas. Después encontré una lista de comidas y al lado de algunas aparecían anotaciones. Para cuando no pueda dormir, para cuando tenga dolor, para cuando ya no pueda comer. Y en la última página había una frase escrita por mi novio. Decía, algún día volveré a cocinar para alguien que quiero. Me quedé pensando en eso durante días. Finalmente lo enfrenté. Me pregunté qué significaba la libreta. Se puso pálido. Me dijo que había entrado en mis cosas. Le dije que sí. Entonces me preguntó, ¿me encontraste la última página? Y le dije que sí, y empezó a llorar. Me contó que después de la muerte de su madre había desarrollado una obsesión con recrear aquellas últimas semanas. Por eso cocinaba los domingos, por eso no quería que yo entrara. No estaba intentando hacerme daño. Simplemente estaba intentando repetir exactamente lo que hacía cuando cuidaba de ella. Me sentí horrible por haber sospechado, pero entonces le pregunté algo. ¿Por qué escondía las recetas? No respondió, solo me dijo, porque hay algunas cosas que nunca debiste saber. Terminamos esa noche. Nunca descubrí exactamente qué quiso decir, y sinceramente prefiero no saberlo, porque desde entonces cada vez que alguien me prepara comida y me dice, confía en mí, me cuesta muchísimo hacerlo. Historia 4. Trabajo en un hotel y encontré algo debajo de una cama. Trabajo en un hotel desde hace 6 años. He visto prácticamente de todo. Habitaciones destruidas, personas que se quedan dormidas y olvidan el checkout, gente que pierde cosas. Bueno, una vez incluso encontré una serpiente en una habitación. Así que es bastante difícil sorprenderme. Pero lo que encontré hace unos meses todavía me cuesta explicarlo. Era una habitación del tercer piso. El huésped había hecho checkout esa mañana. Me tocaba limpiarla. Entré. Todo parecía normal. La cama estaba desordenada. Había 2 botellas de aguas vacías, una maleta pequeña y debajo de la cama había una caja de cartón. Yo pensé que era basura. Me agaché para sacarla, pero estaba cerrada con cinta. La llevé a recepción porque pensé que quizá el huésped la había olvidado. Cuando la levanté, escuché algo moverse dentro. No era líquido, era algo pequeño y duro. La gerente decidió abrirla. Dentro había aproximadamente 20
después llegó una mujer a recepción. Preguntó por un hombre. Dio el nombre del huésped que había dejado la caja. La gerente le dijo que no podíamos revelar información. La mujer empezó a llorar. Dijo que llevaba meses buscando a su hermana y que el hombre que había reservado aquellas habitaciones era la última persona que había visto con ella. La policía regresó al hotel. Revisaron nuevamente las cámaras y encontraron algo. El hombre nunca utilizaba las habitaciones para dormir. Entraba, se quedaba aproximadamente una hora y después se iba, pero siempre hacía algo antes de salir. Miraba debajo de la cama, siempre, como si estuviera comprobando que no hubiera nada ahí. Unos días después, seguridad revisó las habitaciones que había utilizado. En una encontraron una pequeña cámara escondida, en otra encontraron otra y en otra. No voy a entrar en detalles sobre lo que descubrieron después, pero sí puedo decir que la policía terminó involucrándose bastante más de lo que inicialmente imaginábamos. La parte que más me perturbó ocurrió meses después. Estábamos limpiando una habitación completamente distinta, una habitación que aquel hombre nunca había reservado. Debajo de la cama encontramos una caja. Yo me quedé completamente quieta. Pensé que quizá era una broma. La abrimos. Había un teléfono. Solo uno. Estaba apagado. La policía llegó, revisaron el teléfono y descubrieron que había sido colocado allí recientemente. La fecha de la última fotografía era de 3 días antes. La fotografía mostraba una habitación del hotel, la misma habitación en la que estábamos, y al fondo se veía una de nuestras empleadas limpiando. La foto había sido tomada desde dentro del armario. Eso significaba que alguien había estado escondido ahí mientras ella trabajaba. Después de eso, cambiaron todas las cerraduras, revisaron todas las cámaras, aumentaron la seguridad. Y durante semanas yo no podía entrar sola a una habitación, porque cada vez que abría la puerta pensaba lo mismo. ¿Y si alguien ya está aquí? Nunca supimos quién había dejado aquel teléfono, nunca descubrimos cómo había entrado, y lo peor es que el teléfono no tenía ninguna huella útil. Solo tenía una última fotografía, una foto tomada desde el interior de una habitación. La fotografía mostraba la cama, y debajo de la cama había una caja. La misma caja